¿Tratamos de obedecer a Dios como Cristo obedeció a su Padre? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio necesario para que otros conozcan a Jesús como Salvador? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, un ejemplo de obediencia. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás? Excelente, gracias, Señor. Y nuestra querida Mayra Beltrán de Ortiz. Hola a todas, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, realmente muy contentas y gozosas de poder estar aquí en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús, un ejemplo de obediencia. Wow. El perfecto. Eso sí, como es debemos verdad. ser nosotras, Amén. obedientes. Amén. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición para poder compartir con todos a través de este espacio. Y las preguntas que estamos posteando en Instagram para que le saquen mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. De momento esperamos que al final de este programa podamos contestar esta pregunta. ¿Tratamos de obedecer a Dios así como Cristo obedeció a su Padre? Quedamos cortas. Chao. Tan rápido me está dando una galleta. Bueno. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar a nuestro Señor. Amén. Nuestra Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que está dando a nosotras, que podemos compartir tu palabra, Señor. Podemos aprovechar que tú has dado para cada una de nosotras, Señor. Y yo te pido que aparte de nosotras, otras que están escuchando el programa también puedan aprovechar de tu palabra, Señor, que esa palabra puede cambiar su corazón, que puede cambiar su mente y puede caminar más cerca a ti en obediencia. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, gracias. Katy y Ailín, la semana pasada estudiamos a Judas Iscariote y los eventos que precedieron a la traición a Jesús. Y a propósito de lo ocurrido con Judas, quiero citar una frase de Carlos Spurgeon que dice: nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen. ¡Wow! Tremenda frase. Como vimos en el programa anterior, Judas supo guardar las apariencias tan y tan bien que nadie nunca sospechó de él como ladrón y mucho menos como el que habría de traicionar al maestro. Así es. Y terminamos este programa con lo que dijo Jesús en la cena del aposento alto. Jesús dijo que lo que ocurriría glorificaría al Padre al deshacer lo que Adán hizo y derrotar el poder de Satanás sobre nosotros. Amén. Así como cambiar de una vez y para siempre la dirección de nuestro destino, de todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. La segunda declaración de la gloria es que Jesús dijo que Dios es glorificado en él. Y hay varias formas en que éste es glorificado. La primera es que la cruz demostró la justicia de Dios. Así es. Así es. Según Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. No. Entonces alguien tenía que morir para el perdón del pecado de todos. Y la bondad y misericordia de Dios fue demostrada en que Dios mismo pagó la deuda que ninguno de nosotros pudiéramos pagar. Además de que su santidad quedó demostrada. Aun cuando su único hijo Jesús, quien vivió una vida perfecta, estaba en la cruz, Dios volteó su cara. Habacuc capítulo 1, versículo 13 nos recuerda que muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Wow. Cuando Cristo cargó con nuestros pecados, en realidad su Padre no pudo ni verlo. Volteó su mirada. Esta fue la única instancia, momento en que el Hijo Jesús no sintió la presencia de su Padre. Sí, muy doloroso. Y él exclamó en gran voz: Dios mío, o sea, Jesús, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Wow, sí. Esta fue la demostración más evidente en que Dios mostró su odio hacia el pecado, porque esta fue la razón por la que Dios Padre no pudo ver a su Hijo Así Cristo. mismo. Así es. Cuando realmente estaba en el momento de mayor agonía, de mayor sufrimiento allí en la cruz. Jesús no solamente, recordemos en ese momento, no solamente sufrió dolor físico, sino también el dolor emocional de no tener la presencia de su Padre en ese momento justo. Así es, Ailín, pero a la vez la cruz también demostró la fidelidad de Dios. Amén. Sí. En Génesis 3, Dios prometió un rescatador, aunque sucediera que muchos de ellos murieran sin verlo. Y esta promesa es afirmada a lo largo de todo el Antiguo Testamento con Abraham, con los profetas, y con David, y todos estos murieron sin verle. Uh-huh. Sin embargo, un día un ángel se le presentó a María y a través de ella trajo al tan esperado Salvador. Amén. Porque aunque el tiempo de Dios no es igual que el nuestro, Dios siempre, siempre cumple todas sus promesas. Amén. Siempre. En su tiempo, no el nuestro. Exactamente. Amén, así es. Y no podemos olvidar que la cruz también demostró su amor. Sí. Amén. Y es su amor por nosotras. Amén. Juan capítulo 15, versículo 13 nos enseña, nadie tiene un amor mayor que este, que uno da su vida por sus amigos. Amén. Y el amor de Dios va aún más allá. La única razón por la que somos sus amigos es porque Jesús murió por nosotros. Sí. Cuando aún nosotros éramos sus enemigos. Así es, Katy. Ni amigos, enemigos. Enemigos. Escuchemos Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y el versículo 10 completa la idea. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. En sus últimos días, antes de ser crucificado, Jesús compartió sus últimas lecciones sobre el amor, la permanencia en Él, el compañerismo de los unos con los otros, la promesa del Espíritu Santo y luego, como su muerte sacrificial, iniciaría un nuevo reino y un nuevo pacto. Al día de hoy, todos estamos muy familiarizados con este pasaje de Así Mateo es. 26, versículos del 26 al 29, porque este es un punto clave del cristianismo. Así Sin es. embargo, cuando Jesús compartió este mensaje con los apóstoles, su reacción realmente fue de gran confusión, porque Así fue un es, mensaje así que les tomó por sorpresa. Totalmente. Y así. escuchemos lo que dice este mensaje. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y el pan era su cuerpo y el vino su sangre. Ujú. Yo me imagino, como tú dijiste, Arlene, que ellos no entendieron No, para la nada. primera parte y en realidad tampoco la segunda parte. Ujú. Mucho Eso menos. me imagino que daba asco. Sí, comer sí, su sí, pan pan y y tomar com- su No, sangre. iba en contra de toda De la toda ley. la ley. Exactamente. De lo que tenía ellos ser. sabían, conocían. Y nosotros no tenemos esa ley y me da como, Sí. Exacto. es raro. Y en realidad, como yo dije, tampoco entendí la segunda parte. Sin embargo, me imagino que como anhelaban que Cristo reinará físicamente sobre los romanos, probablemente pensaron que al mencionar el reino de su padre se referiría a esto. Ujú. Así mismo Exacto, es. y que esta segunda parte sí les favoreciera, Exactamente. fuera agradable. Especulo también que esto fue por lo que anticiparon y comenzaron a discutir quién sería el mayor sobre el otro, quién se sentaría a la derecha, a la izquierda. Como Lucas 22-24 nos dice que hasta se suscitó entre ellos un altercado tal que Jesús tuvo que
intervenir para establecer que en el cielo los que sirven serán los mayores. Así es, y no es la primera vez que Jesús enseña esto. No. En Marcos capítulo 9, versículo 35, después de una discusión entre los apóstoles de quién sería el primero en el reino de los cielos, Cristo dijo, escuchen, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús les continúa preparando para lo que venía y les explicaba que todos le abandonarían, a lo que Pedro en su forma típica responde, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Eso está en Lucas 22, versículo 33. Y Cristo predice su negación, diciendo, el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoce. Eso está en el capítulo 22, versículo 34 de Lucas. Tú sabes que hay muchos comentarios negativos siempre sobre Pedro. Sí, Sin embargo, no creo que él fuera peor que cualquiera de nosotras. No, jamás. Solemos pensar que somos mejores o más fuertes de lo que realmente somos. Sí, es. Y no es hasta que tropezamos cuando nos damos cuenta de nuestras debilidades. Sí. Pedro aprendió mucho con esto. Recordemos que cuando Cristo resucitó y le preguntó 3 veces que él le amaba, Pedro fue mucho más cauteloso en sus respuestas en ese momento. Sí. Y continuando con los hechos ocurridos en esta última cena, entonces era costumbre que los judíos cantaran en la Pascua el Halel, que en verdad eran los Salmos 113 al 118. Y el Salmo 118 en específico les recuerda a los judíos no temer por la misericordia de Dios, que siempre es fiel. Fue entonces el que los discípulos justamente estaban cantando cuando salieron hacia el monte de los Olivos. Y al mencionar esto, lo que quiero es apuntar a la orquestación tan perfecta de Dios, de que justamente en ese momento ellos estaban cantando este salmo como infundiéndoles aliento. Y algo que fue escrita hace miles de años. Así es. Y Aileen, leamos también los versículos del 20 a 25 de este mismo salmo que dice, esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Amén. Exactamente lo que Jesús estaba haciendo y ellos ni se dieron cuenta. No. Así es, ni se dieron cuenta. Dios es increíble. Amén. Wow. Y según Mateo Henry, el salmista anhelaba entrar en el santuario de Dios para que venía en el nombre, o para que la gloria de él venía en el nombre del Señor. Se estaba cumpliendo lo que había sido escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y la única forma de cumplir con esta al pie de la letra, como estaba haciendo, era dado la orquestación, como tú dijiste, de un Dios soberano, todopoderoso y omnisciente. Así es. Amén. Así es. Ahora quiero que evaluemos la profundidad del odio de los líderes religiosos, que hemos estado viendo, de hecho, en los últimos programas, versus la orquestación de Dios. Esta fiesta era la fiesta más santa de todas las fiestas judías, la cual representa el reconocimiento de sus pecados y la necesidad de pedir perdón. Recordemos que los religiosos habían decidido para este momento matar a Jesús. Solo estaban buscando el cómo y el cuándo hacerlo. Eso como no cabe en mi mente. Tú No. estás en un tiempo cuando tú estás tratando de reconocer sus pecados. Una contradicción. Y está pecando. Y está pecando. Matar a exactamente. otro, como que eso es un gran pecado. Oh, claro, es asesinato. Y romper todos los leyes suyos para llegar a ese punto. Es como... Sí, la necesidad del podemos corazón. así Así mismo es. somos ciegos. Y como ustedes saben, Jesús era muy conocido y amado por el pueblo, Sí. porque la mayoría lo concebía como un profeta de Dios. Sí. Por tanto, los religiosos necesitaban procurar la ocasión cuando Jesús estuviera solo, Sí. porque si no iba a ser como más difícil. Más Claro. difícil. Es decir, que los líderes que debían liderar al pueblo hacia Dios
eran los mismos que estaban planeando la muerte del Salvador. Así es. Wow. Y Judas entonces identificó cuál era el momento más fácil para atraparle cuando estuviera solamente con los 11 discípulos. Decidieron buscarlo con algunos de los guardianes del templo y como Caifás y los saduceos no querían fallar en este plan, pidieron al procurador enviarles 600 soldados. No para 6, apresar ni un 60, hombre. 600 para un hombre. 600 romanos armados. Armados, Wow. ya tú sabes. Increíble eso. Ellos tenían su plan hecho y no había Totalmente. Y forma. tú sabes que, Katy, al escucharte hablar, o sea, todo esto sucedió no por la orquestación de hombres, sino porque todo respondía al plan de Así Dios. El plan mismo. perfecto de Dios. Así mismo es. Y uno piensa, ¿cuántas veces está pasando con nosotros y no nos damos cuenta que el Exacto, Señor que está Dios orquestando? orquestando miles de cosas al mismo tiempo. Yo creo que la pregunta que debemos de hacer no es en la orquestación diaria de nuestra vida, de los que están a nuestro alrededor, nosotros estamos cooperando con la Amén. alineados con la voluntad de Dios o más estamos- bien estamos sirviendo a los fines del mismo Satanás. mismo Porque Así mismo es. podemos estar ahí. Por eso tenemos que vivir apercibidas, con una relación muy íntima con el Señor. Amén. Amén. Y aquella noche, Judas planeó identificarlo con un beso, Wow. Qué traición. muy probablemente para no levantar sospecho entre los otros discípulos. Así es. Y mientras todos estos estaban planeando atrapar a Jesús con todo detalle, Jesús mismo estaba luchando con la tentación de no seguir adelante con el plan de su Padre. Porque aunque como Dios, Jesús entendía lo que iba a suceder, sin embargo, como hombre estaba atemorizado. Claro. Así Él iba a es. sufrir. Cualquiera. Claro, él iba a sufrir por todo el pecado presente y por venir de toda la humanidad. Sin embargo, el Espíritu Santo, el amor de Jesús por nosotros y la sumisión y obediencia al Padre bastaron para mantenerle firme hasta cumplir con este plan redentor. Wow. Así es, wow. Wow. Y en medio de aquel momento de agonía, siendo Jesús Dios mismo, supo procurar ayuda. Y Jesús le pidió a su Padre 3 veces quitarle la copa. Sin embargo, rindió su voluntad ante la de su Amén. Padre. Y esta debe ser una lección y un ejemplo para todas nosotras, porque cuanto más nosotras necesitamos de su ayuda y rendir nuestra voluntad a Él, hermanas. Amén, amén. El pedirle a Dios lo que queremos, siempre y cuando nuestras peticiones se alinean con los mandamientos de Dios. Muy buena aclaración. No es pecado. Jesús pidió. Eso no es pecado, Él fue sin pecado. Lo que sí es pecado es no rendirnos a la voluntad, de Dios. Los apóstoles vieron la angustia de Jesús, sin embargo no captaron el peligro del momento porque se quedaron durmiendo, aun cuando Jesús les pidió en varias ocasiones que oraran. ¿Y cuántas veces nosotras no hacemos lo mismo? Así es, Alguien nos sí. pide oración y nos olvidamos de orar. O Así hasta es. estamos nosotros mismos en momentos de agonía y se nos olvida a nosotros orar en medio de que eso debe ser Así mismo. nuestro primer impulso, debe ser Tratando orar. de planear y en vez que Y a ver orar. a quién llamo. Y, Sí, así. maquinaciones humanas. Humanas totalmente. Así mismo. Tristemente, esa es la realidad. Entonces, volviendo a aquel momento, estando Jesús allí, llegó el ejército al huerto del Getsemaní y Judas llamó a Jesús, se le acercó y luego lo besó. Si hay algo que debemos aprender aquí es que necesitamos discernimiento Mucho para discernimiento. evaluar la vida. Pedirle, Señor, dame discernimiento, dame de tu sabiduría. Amén. Jesús sabía exactamente la traición que estaba ocurriendo, porque su respuesta a Judas, esto no le tomó de sorpresa. Él estuvo preparado de antemano. Por eso, vamos a leer lo que Jesús respondió a Judas. Dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Contundente. Sí. Wow. Y no sabemos cuándo exactamente Judas se dio cuenta de lo que hizo realmente. Sin embargo, seguramente comenzó a tener dudas al escuchar esta pregunta y lo que luego dijo Jesús. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Y entonces ellos se acercaron
echaron mano a Jesús y le prendieron. Eso está en Mateos capítulo 26, versículo 50. Jesús demostró no solamente su liderazgo y su omnisciencia, sino que todo lo que se estaba llevando a cabo fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Déjenme leer Mateo capítulo 26, versículos 51 a 54. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Amén. ¿O pienses que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? Ay, yo como que me traslado como esa escena, sí. Como si yo estuviera ahí y como que fuera tan confuso. Sí. O sea, wow. Fue Pedro que hizo eso. Y entonces él le contesta, o sea, vas a estorbar el plan de mi Padre. O sea, y a mí me maravilla mucho ver al día de hoy, poder regresar y leer al detalle todo lo que sucedió, cómo sucedió, y ver esa orquestación tan perfecta hasta el más mínimo detalle de nuestro Dios. Amén. O sea, eso me y por amor habla, a nosotras. Amén. Y me habla de este Dios tan asombroso, tan fiel, tan Amén. omnipotente. O sea, aquí hubieron muchos hombres maquinando mal contra Jesús, pero toda esa maquinación respondía a su plan desde la eternidad. Su plan perfecto. Así mismo. O sea, que estamos hablando de un Dios. Y para bien. Amén. Amén. Y para a Dios bien. no se le escapan detalles. Cuando sucedan cosas en nuestras vidas, si nosotros hemos profesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Así si nosotros estamos continuamente, intencionalmente viviendo en obediencia a sus mandamientos, Amén. sea con lo que sea que nos suceda, eso no se escapa al control de Dios. No, Al contrario, preguntémonos qué Dios quiere hacer con esta situación, Amén. con esta agonía, con lo que sea que Él permita. Para nosotros, con nuestra vida, a la luz de la eternidad y de su voluntad, que es siempre buena para con nosotros, Amén. sus hijos. Predica. Predícame, autopredícame. Lo mismo, ¿verdad? Sí, exacto. Así es. Desafortunadamente debemos de terminar. Hasta aquí Buena podemos que llegar hoy, sí, así es. Por esto quiero exhortarles a que meditemos sobre el precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Fue muy alto. Muy alto. Es un hecho que hemos escuchado muchas veces y que muchas veces por esto mismo no captamos ni apreciamos realmente todo lo que Cristo hizo por nosotros. Así es, y encarecidamente le pedimos una vez más sus oraciones por este programa de Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa en llevar el Evangelio Amén. para edificación de su pueblo. Amén. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @todo en mayúscula MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante. Bendición. Bendiciones.